expositor de la conferencia Los laberintos del duelo. Tengo el honor de presentar al licenciado Gabriel Trujillo Colota. Colotla. Tiene una licenciatura en psicología por la UNAM, un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C, curso de primeros auxilios psicológicos por INJUVE, así como el curso de intervención logoterapéutica por INJUVE, un curso de introducción a los conceptos sobre diversidad afectivo-sexual y de género por la UNAM, un curso de aspectos jurídicos de la práctica profesional del psicólogo por la UNAM, un seminario interinstitucional en atención y acompañamiento a víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos de la UNAM, adjunto docente de la UNAM y psicólogo independiente. Pues bueno, yo le cedo el micrófono y pantalla al licenciado Gabriel Trujillo para que imparta la conferencia del día de hoy. Le agradezco mucho por impartirla. Nos vemos al final de la conferencia. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Muchísimo gusto a todos los presentes el día de hoy. Buenas tardes al auditorio. El día de hoy, pues como ya lo comentaron, les voy a estar platicando un poco sobre los laberintos del duelo. Los laberintos generalmente los hemos asociado y los hemos reconocido, pues generalmente como un juego de niños, algo que encontramos detrás de las cajas de cereal o en las revistas de entretenimiento, en los periódicos, como algo pues pasajero de entretenimiento. Pero los laberintos han sido símbolos universales que podemos encontrar en miles y miles de lugares a lo largo de la historia. Hemos encontrado jeroglíficos tallados en España, hay representaciones laberínticas en las tumbas de los faraones, incluso también aquí en América Latina hay ruinas prehispánicas con formatos laberínticos y que siempre nos han causado pues mucha impresión y mucha curiosidad de cómo es que este símbolo ha llegado a tantos lugares del mundo en tantos momentos diferentes de la historia. Y por lo que se ha investigado el uso de estos laberintos o el significado que se le ha dado a estos laberintos siempre ha sido de carácter sagrado, espiritual, ritualístico, en donde las personas atravesaban por todo un proceso para poder llegar a una cercanía con la divinidad, acercarnos a la madre tierra, bajar al inframundo o una gran cantidad de mitos alrededor de todo esto. Y los laberintos siempre se han considerado como caminos complejos, misteriosos y de transformación. Hay obviamente muchísimos tipos de laberintos como el que vemos en pantalla, donde pues no alcanzamos a poder distinguir en dónde empieza, en dónde termina, cuál es el camino correcto. Hay algunos que solamente tienen un solo camino que parece una espiral. En fin, tienen muchísimos formatos, pero siempre es el mismo concepto. Es un camino que va a ser complejo, que va a ser difícil, que nos va a confundir, que nos va a desorientar, que va a estar lleno de misterio, porque no sabemos qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Y durante todo este proceso vamos a pasar por una transformación. No vamos a salir de este laberinto de la misma manera en la que nosotros hemos entrado, y así ha sido para muchísimas culturas. Y entonces aquí la pregunta para ustedes, para la reflexión es, ¿y ustedes cómo vivirían un laberinto? O si lo han vivido y han tenido la oportunidad de adentrarse en un laberinto real, físico, ¿cómo lo han vivido? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y pues vamos a trabajar un poquito sobre esto en esta conferencia. Algo que caracteriza a todos los laberintos es que van a componerse de un sendero, un camino que todos vamos a ir atravesando, en el cual obviamente vamos a tener muchísimos encuentros, idas, vueltas, estar en círculos, encontrar un camino equivocado, un sendero erróneo, pero a fin de cuentas al llegar a nuestro objetivo va a ser solamente un solo camino. Y ese objetivo generalmente lo vamos a conocer como el centro. El centro del laberinto va a ser aquel espacio dentro del laberinto que nosotros vamos a encontrar aquello por lo cual nosotros entramos. No simplemente es la salida, sino qué es lo que nosotros encontramos. Podemos encontrar en un laberinto un tesoro, un conocimiento, sanación. Podemos encontrar N cantidad de cosas. Pero ese objetivo por el cual nosotros nos adentramos
eso es lo que vamos a encontrar en el centro. Puede estar al inicio del laberinto, puede estar justo en medio, puede estar justo en la salida, pero siempre vamos a tener un lugar donde encontramos este espacio de transformación. Y como ya les comentaba, estos laberintos siempre han sido espacios sagrados y se ha ido desde lo sagrado más antiguo que nosotros podemos reconocer, como las grutas, las cuevas, túneles, calabozos, en donde teníamos este contacto con la madre tierra, donde se empezaban a hacer los primeros ritos funerarios, también eran dentro de las cuevas, y se hacía todo un espacio laberíntico en el que las personas eh, pues bajaban al inframundo o se reconectaban con la madre tierra. Entonces estos espacios eran símbolos de los laberintos, no un laberinto físico, pero sí muchos espacios el día de hoy todavía los conocemos como esos espacios que nos van a llevar al inframundo, las cuevas del diablo, la cueva al infierno. Tienen tantos títulos a lo largo del mundo que nosotros los reconocemos así, esos espacios donde no, te vas a ir a perder y te va a ir a llevar a un lugar misterioso, místico, desconocido y lleno de peligros. Y también han sido adaptados poco a poco a otros espacios más sagrados, como las iglesias y otros espacios como el Taj Mahal, como el Muro de los Lamentos, para algunas personas que deciden emprender caminos laberínticos conocidos como peregrinaciones. Aquí en México conocemos principalmente una peregrinación muy muy importante, que es el 12 de diciembre, ir a el Cerro del Tepeyac a conocer y ver a la Virgen de Guadalupe. Con mucha espiritualidad de por medio, tenemos un objetivo de poder ir a dar las gracias, a pedir un favor, a enmendar nuestros errores, a pedir fortaleza. Y hacemos todo este camino en donde no sabemos muy bien cómo le vamos a hacer, cómo vamos a llegar, si nos vamos a encontrar a alguien que nos quiera robar, que nos indique un camino equivocado. También lo hacemos y también forman de los caminos laberínticos. Y obviamente también han sido reconocidos o simbolizados dentro de algunas iglesias, como lo podemos ver también en pantalla. Está un laberinto que recorren las personas. Este es un laberinto que está en una iglesia de Chartres en Francia, que igual ustedes lo pueden recorrer si tienen la oportunidad de ir. Es una bellísima experiencia para poderla realizar en una completa meditación y poder reconectar con tu espiritualidad y con Dios. Y obviamente pues los laberintos, como les comentaba, no siempre han sido algo sagrado, sino que eventualmente pasaron a ser algo profano, algo de uso y de consumo. Entonces pasaron a ser decoraciones para jardines, e incluso también los ha habido precisamente como un proceso de atracción, un atractivo turístico, como en el lado izquierdo podemos encontrarlo, la hacienda de Panuaya, aquí en México, camino hacia Mecameca, donde las personas entran y se divierten y se pierden un buen rato y disfrutan en general de la experiencia. También los podemos encontrar en los juegos, no solamente los laberintos, como les comentaba, de la caja de cereal, sino también en juegos como el juego de la oca o el juego de serpientes y escaleras, muy tradicionales, en donde pues estos recorridos son laberínticos. Al poder avanzar, retroceder, dar vueltas, subir, bajar, encontrarnos con que no podemos avanzar en tantos turnos. Y en fin, cantidad de representaciones que podemos encontrar que también, incluso en el cine y en la literatura. Podemos tener ejemplos del cine como El laberinto del fauno, El nombre de la rosa, Harry Potter, Maze Runner, cantidad de títulos en donde los laberintos han sido hechos algo de consumo y no tanto un proceso de aprendizaje y de transformación. Ya entendiendo las películas, pues uno comprende que sí ha sido así, ¿no? Pero han sido principalmente como algo de consumo. Y obviamente pues no puedo hablar de laberintos si no menciono la mitología. El principal mito que nosotros podemos reconocer es el del Minotauro de Creta. No sé si estén familiarizados con esta historia, pero es una criatura que nació de un amorío que tuvo la esposa del rey Minos en Creta, con un toro que fue enviado por Poseidón.
para sacrificarlo, pero pues como decidieron no hacerlo, pues entonces dejaron al toro vivo. Poseidón se enojó muchísimo e hizo que Pasífae, que es la esposa, se enamorara del toro y tuvieran a esta criatura, el Minotauro, un hombre con cabeza de toro. Eh, Dentro de las luchas que hubo, Mino mandó a construir un laberinto por Dédalo para poder mantener encerrado a esta bestia, a esta criatura. Y dentro de los conflictos que hubo con Atenas, mandaban cada 7 o 9 años, ahorita no me acuerdo, a jóvenes, hombres y mujeres, para ser sacrificados al Minotauro y que lo alimentaran. Y dentro de algunas de esas comitivas que mandaba Atenas, surgió Teseo, hijo del rey de Atenas, que decidió ir a asesinar al Minotauro, y cuando llegó a Creta conoció a Ariadne, una de las hijas del rey Minos, y ella se enamoró también de él. Entonces, para que Teseo pudiera triunfar en su objetivo de asesinar al Minotauro y que ya no hubiera tantos sacrificios, Ariadne le entrega un ovillo de hilo para que Teseo pudiera encontrar el camino de regreso una vez que hubiera encontrado al Minotauro y le diera muerte. Y así fue como Teseo entró al laberinto dejando pedazos de hilo. Bueno, este hilo lo fue desenrollando. Encontró al Minotauro, lo asesinó y regresando, ocupando el hilo, pudo encontrar la salida y reunirse con Ariadne y desposarla. Este es un mito que nosotros podemos encontrar, obviamente pues esta es una versión muy resumida y a lo mejor algunos detalles no los tengo correctos, pero la idea en general es la misma. ¿Y cómo habrá sido la experiencia de Teseo en este laberinto? ¿Cuál era el objetivo, además de asesinar al Minotauro, a este monstruo endemoniado que pues mataba a cantidad de jóvenes? Obviamente muchísimo miedo, muchísimo terror, porque no sabía exactamente en qué momento lo iba a encontrar, porque este laberinto inmenso, pues no sabía si el Minotauro se iba a quedar en un solo lugar o también lo iba a recorrer. Entonces siempre tenía que estar muy muy alerta de este proceso, de toda esta vivencia en general, y tener siempre este estado de alerta. Y entonces así es como llegamos a la idea de que así como tenemos laberintos en la vida real, también nosotros vamos a vivir laberintos de manera interna. Así como lo presenta la doctora Fina Sanz Ramón, el duelo termina siendo también un proceso laberíntico, en donde cuando entramos en un proceso de duelo, nos surgen estas frases que nosotros, igual que en un laberinto, pudiéramos decir. Y ahora, ¿cómo yo sigo adelante? ¿De qué manera? ¿De dónde agarro las fuerzas? Porque me siento atrapado, asfixiado, asfixiada. Estoy completamente desorientado, no sé por dónde ir, no encuentro la salida. ¿En qué momento voy a llegar al final de todo esto? Porque no sabemos en qué momento vamos a encontrar la salida, ni en dónde, ni cómo. Entonces son estos procesos que nos dan pie a iniciar este proceso, estos duelos en general. ¿Y cuáles son las fases entonces de un laberinto? Que esto pues igual lo pudiera haber explicado antes, pero quedaría mucho más explicado aquí. Tenemos una entrada, este primer momento de encontrarnos frente al laberinto. Y entonces queda entonces la pregunta, ¿por qué yo quiero entrar a este laberinto? ¿O para qué? ¿Qué es lo que quiero yo encontrar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Generalmente cuando entramos a un proceso laberíntico tenemos un objetivo, tenemos una idea de qué es lo que queremos alcanzar. Y nos podemos preparar con tiempo. Haciendo una alusión a los duelos, pues si tenemos ya una persona que sabemos que va a fallecer, pues me puedo preparar, puedo empezar a tomar acción para decir, ok, ¿qué cosas puedo esperar? A lo mejor me puedo ir asesorando con un médico, con un proceso legal, un notario para poder saber, ok, si yo voy a fallecer a lo mejor en un futuro cercano,
¿Qué cosas tengo que tener yo en orden para que todo mi proceso pueda ser más tranquilo y yo no me tenga que preocupar tanto? O igual también si yo estoy acompañando a alguien, también de qué manera yo me puedo preparar para saber de qué manera acompañar, cómo cuidar, de qué manera estar cerca y ser de utilidad para la persona que está sufriendo. Hay ocasiones en las que no tenemos esas facilidades y pues la vida nos arroja directamente a un duelo y pues así como vamos pues tenemos que ir aprendiendo. También vamos a tener un desarrollo que va a ser pues todo nuestro viaje, toda esta aventura, esta transformación o este sufrimiento, este pesar, este dolor que a lo mejor no nos va a permitir avanzar tan rápido como nosotros quisiéramos. Y en este proceso pues vamos a encontrar muchas cosas, no sabemos ni a qué ni a quiénes nos vamos a encontrar en este proceso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es lo que podemos encontrar en estos laberintos del duelo. Y al final, pues en esta salida, una vez que nosotros hayamos conseguido nuestro objetivo, que haya sido sanar, curarnos, encontrar un conocimiento, encontrarle a lo mejor un sentido a lo que estamos viviendo y pasar por este proceso de transformación, iniciamos el camino de regreso, el camino a la salida. Si nosotros decidimos y tenemos la capacidad de encontrar la salida, porque hay personas que prefieren quedarse ahí con todo y todo se quieren aferrar a la idea de yo aquí me siento bien porque yo ya encontré en este lugar y aquí me quedo y ya no salen. Entonces habrá que ver de qué manera vivimos cada quien nuestros procesos de duelo en estos laberintos. Igual que Teseo podemos encontrarnos con monstruos o con obstáculos en este proceso. ¿Qué clase de personas, qué clase de obstáculos, qué clase de monstruos? Podemos encontrar tres tipos de obstáculos o de monstruos. Primero vamos a encontrar los atajos. Y los atajos realmente no nos van a servir de nada porque no nos están llevando por donde nosotros necesitamos ir. Este querer encontrar la fórmula mágica, la respuesta idónea, que alguien mueva la varita mágica y desaparezca todo mi dolor, mi sentimiento, mi sufrir, pues no es factible. Cada quien va a llevar este proceso en un tiempo, en un ritmo. No todo va a ser, porque generalmente llegan las personas a un proceso terapéutico o de acompañamiento tanatológico y te dicen es que yo no sé cómo hacer para ya no sufrir, para ya no estar preocupándome constantemente de en qué momento voy a llegar y la persona que estoy cuidando ya está muerta. Pues no, no hay ningún atajo, no hay ninguna manera. Podemos darles herramientas, pero mágicamente no va a desaparecer. No hay atajos realmente, pero los queremos buscar y obviamente pues, si queremos, ahí están. Y lo único que van a hacer es que nos van a alejar realmente de nuestro objetivo real. Vamos a encontrar vínculos no beneficiosos o estos monstruos. No significa que estas personas realmente sean malas y deseen a lo mejor lo peor para nosotros y nos van a decir, ah, pues te niego tu proceso. No, sino que son personas que quizás creen que te están apoyando, pero no lo están haciendo. Son personas que a lo mejor te quieren decir, pues es que tú tienes que seguir luchando cuando tú lo que ya quieres es soltar. Hay personas que te dicen, mejor suelta, pero tú te quieres seguir aferrando y van a parecer que están peleando en tu contra y no lo están haciendo. Entonces son momentos en los que estas personas que también te están acompañando parece que están luchando en tu contra. No significa que siempre han sido así o que vayan a seguir siendo de esta manera. Tú vas a llevar tu propio proceso y tienes que reconocer a esta clase de personas y decir, en este momento no, y me retiro, te hago a un lado, puedo luchar contra ti, pero puedo gastar mis energías con esto. Cada quien decidirá cómo lo quiere vivir. Y obviamente pues también vamos a tener malos hábitos también que son otra manera de atajos. El consumo de sustancias, el cigarro, el alcohol, las drogas, obviamente pues no son hábitos recomendables cuando estamos en un proceso de duelo porque simplemente nos nublan la mente, nos alejan de la realidad con tal de querer escapar y no seguir sufriendo, de no seguir presentando este dolor, la preocupación, la angustia, pues ya no la quiero vivir, entonces pues callo mi cerebro con sustancias, con alcohol, me hundo dentro de la copa, ¿no? Pero no son los únicos malos hábitos que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? También está el estar solamente pensando en el trabajo,
solamente estar pensando en tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar para distraerme, para no tener en qué pensar, ¿no? O igual a lo mejor me encierro en mis redes sociales y estoy todo el tiempo en el teléfono y estoy scrolleando por TikTok, viendo videos en YouTube, con tal de acallar las voces que están en mi cabeza que te recuerdan constantemente que hay algo que te está doliendo, que hay algo que estás sufriendo. Son cantidad de malos hábitos que pues obviamente aquí nos pudiéramos pasar el resto y platicando, ¿no? Pero pues como no todo son malas noticias, pues también vamos a encontrarnos aliados y vamos a encontrar también herramientas a lo largo de estos laberintos. Así como Teseo tuvo a Ariadne que le pudo dar este ovillo de hilo para poder encontrar el camino de regreso, pues también nosotros tenemos nuestros aliados. Vamos a tener nuestra red de apoyo, nuestra familia, principalmente, aunque no siempre es el caso. Entonces tenemos, en contrario, la familia que nosotros elegimos, la familia afectiva, como también le llaman, ¿no? Que son estas personas que siempre van a estar velando por nuestro bienestar, que nosotros realmente podamos alcanzar, que sea más leve también este proceso. Podernos distraer cuando sea necesario, proporcionar apoyo, proporcionar soporte cuando sea necesario. A lo mejor el día de hoy estoy muy cansado y te dicen, ok, yo tomo tu lugar en este momento. O qué es lo que tú necesitas, necesitas descansar, necesitas comer, necesitas que te ayude con los hijos, con la casa, con la limpieza. ¿Qué necesitas? Y van a estar ahí porque para eso son. Es tu red de apoyo en la cual tú puedes confiar en que van a pensar por ti qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú requieres. A veces la red de apoyo no siempre es suficiente y requerimos también un acompañamiento, ya sea de un profesional, de un psicólogo, de un tanatólogo, de un padre, un sacerdote, un guía espiritual, quien sea que te quiera acompañar en este proceso. No lo va a recorrer por ti, no va a hacer el proceso del laberinto por ti, va a ir acompañándote a una distancia para decirte, ok, vamos bien, ¿qué necesitas? ¿Qué estás aprendiendo de esta experiencia? A lo mejor ya te diste cuenta que este camino pues no tiene salida. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Estoy aquí contigo acompañándote, no estás viviendo esto sola o solo. Y finalmente, pues una de las herramientas más importantes en todos los procesos laberínticos y que siempre, siempre a todas las personas que llegan conmigo y que están viviendo y atravesando un proceso de duelo y su propio laberinto, les recuerdo, recuerden el autocuidado, recuerden poder comer, poder dormir, descansar, porque a veces estamos en un estado de alerta tan grande o con un sufrimiento tan grande que nos olvidamos de nosotros mismos. Y así como en los viajes heroicos, siempre hay un espacio en donde tú puedes sentarte y descansar, juntarte al fuego y poder decir, ok, en este momento aquí estoy seguro y me doy un tiempo para mí, para poder reponer fuerzas y continuar con el camino. Entonces, los procesos laberínticos pues también tienen ese lado bello de poder encontrar a lo mejor nuevas personas que pueden ser aliados y que pueden traer más herramientas. Entonces no los dejemos de lado. Y pues ahora la parte más compleja de los laberintos, que es poder afrontar también nuestra propia historia personal, que pues obviamente nos va a dar como resultado pues una confrontación también muy grande, pero es necesaria, porque requerimos reconocer pues nuestros propios duelos pasados, cómo los hemos vivido, qué fue lo que yo aprendí de ellos, qué herramientas a lo mejor yo adquirí ahí en otros laberintos que también me pudieran ayudar el día de hoy, o a lo mejor no me ayudan, los puedo transformar, los puedo cambiar, los puedo modificar de manera que este nuevo laberinto tenga yo una nueva herramienta, lo puedo acondicionar. También vamos a ir reconociendo los guiones de vida, estos guiones de vida que han dictado cómo hemos vivido a lo largo de nuestra vida y cuáles son los guiones que han guiado la manera en la que yo me comporto. Vamos a tener guiones de cómo es ser hombre, cómo es ser mujer, cómo ser un profesional, porque hay muchas personas que creen que los médicos luego no sufren las pérdidas de los pacientes y no es cierto, pero pues se espera de que pues tú ya eres médico, tú ya deberías de saber cómo se debe, cómo hacerle para que no te duela la muerte de los pacientes, ¿no? Pues pasa uno y otro,
ya está, ¿no? Pero no. Entonces sí requerimos saber cuáles son los guiones que han marcado mi vida, que han ido modulando cómo yo he actuado a lo largo de mi vida y cómo el día de hoy en este laberinto han marcado el qué caminos voy escogiendo. Como mujeres a lo mejor puede ser que por género marcan de que, pues es que la mujer tiene que sufrir y tiene que llorar y tiene que ser, a lo mejor mostrar fortaleza y flaquear en un momento, este, no sé, cantidad de cosas, ¿no? Y si no lo haces, entonces no estás cumpliendo con tu guión de vida. No estás cumpliendo con como tú deberías de haber llevado tu proceso. O los hombres que también deberían ser los estoicos, los fuertes, los que resuelven, los que hacen todo, pero en el momento de la hora, con un duelo presente, a lo mejor ya no pueden mantener toda esta fortaleza, toda esta estructura que han creado a lo largo de toda la vida, se va cayendo. Y entonces pues no estoy cumpliendo como hombre, no estoy cumpliendo con mi guión de vida. Y entonces yo me siento mal conmigo mismo, conmigo misma, porque yo no me estoy cumpliendo. Y entonces también, de la misma manera, no estoy cumpliendo expectativas que han puesto sobre mí. Quizás a lo mejor las expectativas es porque yo soy el hijo mayor y yo necesito resolver todo porque pues, los otros están dependiendo de mí porque yo ahora voy a ser el pilar para que mi mamá, para que mis hermanos puedan sufrir a gusto, para que puedan pasar por su proceso y entonces yo sacrifico mi propio proceso para que los demás puedan continuar. Esa es una expectativa que a lo mejor tienen que ser conscientes. ¿Y de qué manera entonces yo quiero vivir mi duelo? ¿Quiero seguir las expectativas o también me doy mi propio tiempo? Cada quien vamos a ir viendo cómo vamos viviendo estos procesos de duelo. Y finalmente, pues cómo nosotros cada uno vamos a vivir un laberinto, estos laberintos del duelo. Los procesos laberínticos a veces tenemos esta necesidad o este desfortuna de darle círculos y círculos y círculos y regreso siempre al mismo espacio. ¿Y por qué siempre regreso a lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso suena bastante como los duelos crónicos, en donde las personas no pueden dejar ir el dolor. Hay algo a lo que también se están aferrando y es poder ir reconociendo en estos laberintos cuáles son los caminos que estás escogiendo y por qué estás escogiendo el mismo. ¿Por qué decides hacer lo mismo esperando un resultado diferente? A lo mejor hay cosas que tú requieres todavía seguir trabajando y requieres de un proceso de acompañamiento. A lo mejor hay otros elementos que te impiden seguir adelante y decides mejor quedarte donde estás y entras en un proceso depresivo y ya no quieres seguir adelante porque ya no te quedan fuerzas, ya no hay motivo para seguir adelante. ¿Cuál es el motivo? O sea, ya no está lo que a lo mejor a mí me daba la energía y el motivo de seguir adelante y de vivir. ¿Y ahora qué hago? Y me sumo en mi desesperación, en mi dolor, porque es más fácil para mí cerrarme y hacerme bolita que afrontar la vida, afrontar ese laberinto enorme, confuso y misterioso que yo no sé qué voy a encontrar más adelante. O puede ser que quizás también decida mejor no entrar, sé que está ahí o decido no moverme y decido enfocarme en otra cosa y no lo transito. Y encontramos entonces los duelos enmascarados o los duelos suprimidos. También tenemos aquellas personas que viven el duelo de manera muy intensa, con muchísima angustia, con muchísima desesperación, huyendo del dolor, huyendo de cada recuerdo, porque en cada momento en el que yo doy la vuelta, me pareció ver la sombra de ese monstruo, y cada cosa me lo puede recordar. Y tenemos como resultado personas que han vivido situaciones muy traumáticas y a lo mejor el día de hoy requieren un diagnóstico más completo de trastorno de estrés postraumático. Si se dan cuenta cómo cada uno de estos tipos y posibilidades infinitas en estos laberintos nos lleva a cómo los duelos han sido descritos por la ciencia y por otros grandes investigadores y profesionales
los laberintos nos han abierto también la posibilidad de ver de qué manera cada uno de nosotros lo podemos vivir. Y eventualmente pues nosotros vamos a llegar también a nuestro centro y a la salida. Y nosotros entonces vamos a encontrarnos transformados, vamos a poderle encontrar el sentido de la vida, como diría Frank. Podríamos continuar viviendo, como dirían otros autores de los procesos de duelo, como Payás o como Worden, o como la mismísima Kubler-Ross, que es, pues sí, seguir la vida, seguir también en este proceso. ¿Cuáles son las herramientas que yo aprendí? ¿Qué manera de ser el día de hoy tengo que el día de ayer no tenía? ¿Cómo me quiero relacionar ahora con las personas? A lo mejor me estoy reconectando con mi lado espiritual o religioso, me acerqué más a Dios, reforcé mi fe, reafirmé mi fe, o al contrario, a lo mejor cambió completamente el paradigma y ahora estoy pensando de otra manera y alcanzo a ver las cosas de una manera diferente. Este proceso de transformar, de ser algo diferente. ¿Y cómo salimos nosotros de este proceso de duelo? Nosotros vamos a encontrar muchísimas cosas. Y en estos laberintos, pues eventualmente ya vamos a poder encontrar la paz. El ya no vivir con la angustia o con la preocupación. Vamos a salir fortalecidos, vamos a tener nuestro objetivo. Al igual que en muchísimas historias que podemos nosotros leer que también tienen un formato de laberinto, cuando uno lo empieza a reconocer, en donde el héroe pues ya encontró el cáliz sagrado, encontró ese sabio que le dio las palabras de la vida, ese mensaje divino también que llegó en el momento justo para darle la esperanza y la fortaleza de seguir. Como muchas de las historias en donde hay un viaje, encontramos ese destino. Entonces, ¿cuál es el destino que ustedes quieren? ¿Cuál es el destino que a lo mejor no sabían que necesitaban, pero a través de este laberinto encontraron? Poco a poco vamos a ir encontrando todos estos en los laberintos y estos son procesos que se pueden hacer de manera muy bella en un acompañamiento si es que ustedes lo deciden. Y toda esta plática que yo les estuve dando ha sido a partir de las enseñanzas de la doctora Fina Sanz Ramón, que pues ha escrito este libro. La doctora Fina Sanz Ramón es una psicóloga, sexóloga, terapeuta, educadora, escritora, maestra de vida española, que ha hecho cantidad de libros en donde pues encontramos precisamente libros como este, que son los laberintos de la vida cotidiana, que el día de hoy les estuve compartiendo. Hay muchísimos ejercicios, muchísimas reflexiones, donde ella a través de este proceso laberíntico, de su propia experiencia con la enfermedad, pues nos da un mensaje de esperanza de que pues sí, los procesos laberínticos y de duelo y de crisis pues son muy confrontativos con nuestra propia vida, con nuestra propia historia, con la vida, pero siempre podemos encontrar cosas muy bellas, muy importantes. Obviamente también tiene muchos otros libros con los cuales también estuve trabajando con esta presentación, que igual los van a encontrar en la bibliografía. Y me parece que los procesos laberínticos en general tienen una belleza de poder darnos una oportunidad de aprender de nosotros, de aprender de las personas aliadas, incluso de aprender de los monstruos o de las personas o los vínculos no favorables, como los mencioné antes, porque ellos también quizás están pasando por su propio proceso laberíntico y no sabemos qué papel estemos jugando nosotros en el de las otras personas, ¿verdad? Entonces, pues yo los invito a que si tienen la oportunidad de adquirir o leer este libro de los laberintos de la vida cotidiana, pues se los invito. No me pagan por hacer esto, pero pues se los invito porque es compartir conocimiento, es compartir un saber que nos ha tocado pues muy en lo profundo. Entonces, pues por eso el día de hoy se los estoy compartiendo, se los estoy trayendo a ustedes y ojalá
les haya gustado muchísimo esta conferencia. Y finalmente pues les quiero dejar esta, esta frase que yo encontré hace unos años, que dice: solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, y hay otras personas que ni siquiera quieren encontrarlo. Esta es una frase del libro de Alicia en el País de las Maravillas, que lo releí hace unos años después de leer a Fina Sanz, y yo me quedé, qué cierto es esto. Hay personas que estamos en un proceso laberíntico, en un proceso de duelo, que no saben pues dónde encontrar el camino, en dónde empiezo, por dónde voy. Hay quienes están haciendo el camino sin saber que lo están haciendo. Lo van viviendo con dolores, con angustias y lo van haciendo poco a poco. Y hay personas que también no quieren encontrarlo, no tienen a lo mejor la fortaleza o las herramientas para encontrarlo. A lo mejor también requieren pues un apoyo, un Ariadne o algún aliado que los pueda apoyar. Necesitarán a lo mejor más herramientas, no sé. Y aquí pues obviamente los invito nuevamente a la reflexión. ¿Qué papel quieres jugar tú en tu laberinto? Y en el laberinto de las personas que a lo mejor quieres acompañar el día de hoy. ¿Quieres ser aliado? ¿Quieres ser un obstáculo? Porque a veces también es necesario ser un obstáculo para que las personas puedan seguir adelante. Para poderle decir, ¿sabes qué? Por aquí no es. Por aquí no es y hazle como quieras. A veces también necesitamos ser ese malvado, ese minotauro, ese monstruo. Entonces, los invito muchísimo a esta reflexión y espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo de todo este conocimiento. Y pues nada, les agradezco muchísimo, muchísimo toda la atención, todos los mensajes, también. Muchísimas, muchísimas gracias.